tardes y aquí estamos nuevamente. Hoy para hablar de un tema que nos han sugerido ustedes mismos. Me preguntaban si se podía hablar sobre la NASA, sobre la Agencia Aeroespacial Norteamericana. Digo, hombre, pues claro que podemos hablar mucho, pero la verdad es que no muy bien, ¿no? Primero por su hermetismo, ¿no? Por esa cerrazón que tienen sobre todo lo que hacen o lo que dicen o lo que se comprometen a hacer y luego no hacen. Pero bueno, hablar y gastar, eso sí que lo hacen. Es una gran agencia como lo que es, estatal, creada para vendernos lo que haya que vendernos. Sea verdad o mentira, eso es lo de menos. Como dice nuestro amigo Juanjo Benítez, cuando le pregunté qué le parecía la NASA o qué creía que era la NASA, esto es lo que nos respondió. Yo creo que NASA es una colección bien importante y bien interesante de mentirosos. Son gente que están entrenadas precisamente para desmentir, para ridiculizar o para negar. Y bueno, pues una de las cosas yo creo que más importantes de lo que ha ocurrido en la historia del mundo en los últimos 50 o 60 años ocurrió precisamente en la Luna. Ocurrió precisamente con el proyecto Apolo, ocurrió precisamente con los astronautas que fueron allí y no con el objetivo de llevarse piedras o de plantar la bandera americana, sino con uno de los que también, sino con uno de los objetivos básicos que nunca se dijo, y es que saber qué eran esas construcciones en ruinas que había, no sé si todavía habrá, en la superficie lunar, y destruirlas. Bueno, eso nos lleva a otras muchas y múltiples preguntas, ¿no? Es decir, bueno, ¿quiénes fueron los que construyeron esos edificios en ruinas en la superficie de la Luna? Desde luego, nosotros no. Pues efectivamente, como ven y sin pelos en la lengua, la NASA es una gran fábrica de mentiras. Lo llevan haciendo desde el principio, desde que empezaron a intentar llegar a la Luna y empezaron a contarnos unas historias que jamás fueron creíbles. No vamos aquí a debatir si se llegó o no se llegó a la Luna, ya lo hemos tratado en otras ocasiones, pero la realidad es que, bueno, la tecnología que teníamos en aquel tiempo por radiofrecuencia, desde luego no nos iba a permitir esos enlaces prácticamente directos y perfectos de sonido, o en los albores de la televisión tener esas imágenes que muchas de ellas pues ni en plató se podían haber recreado directamente. Bueno, pero eso ya es incluso lo de menos. Ya lo demás es cuando contaba o hablaba Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, y cuando nos decía que ya era hora, en el 25 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, nos decía, ya es hora de que se diga de una vez lo que ocurrió allí. A partir de ahí le retiraron del mundo, le retiraron de todo. Armstrong no volvió a hablar. Su compañero Buzz Aldrin han tenido que sacarle hace poco tiempo, hace poco menos de un año, más o menos, le han sacado de la Antártida. Estaba casi los 90, con 90 años estaba en la Antártida, quizás buscando esa entrada a la Tierra hueca, aquellas visiones que tuvieron desde arriba. Pero no fueron solo ellos, los astronautas iluminados como Armstrong, que volvió y fue directamente a la Cueva de los Tallos, el hombre más importante del mundo, pero que nadie quería en aquel momento financiarle esa expedición. La expedición que al final le financió el MI6 británico, el servicio secreto británico, y el gobierno ecuatoriano. Siempre hay intereses por medio y siempre hay gente para lo que queramos hacer o queramos conseguir. Pero entre estos astronautas, estos pocos hombres que pisaron la Luna, una docena, 12 hombres han pisado, simplemente que sepamos, han pisado nuestro satélite. Entre ellos estaba John Irving. John Irving, desde que volvió de la Luna, fue otro iluminado, creyendo en cosas que aquí, en este planeta, en nuestro humilde planeta terrenal, nos parecen alocadas. Él era el primero que creía en el arca de Noé. Financió montones de expediciones al monte Ararat a buscar los restos del arca de Noé. Él creía que existían porque había tenido, dicen que bueno, que como siempre hay que, para desprestigiar y manejar la prensa, hay que decir que había tenido una visión, pues para desprestigiarle a él y tomarle por loco, como se le tomó a Armstrong. Se le dijo que tenía Alzheimer cuando empezó a intentar decir la verdad de lo que había ocurrido allí.
Pero bueno, esto es lo normal. Irving buscaba el arca de Noé. Armstrong no lo sabemos si se llevó el secreto a la tumba. Pero lo que sí sabemos es lo que la misión Apolo hizo en la Luna. Algo sabemos, algo. Porque la misión Apolo fueron 17 vuelos del cohete Saturno los que estuvieron desde el principio intentando alunizar. Pero con los pocos hombres que llegaron allí, sacaron toneladas de piedras, hicieron varios experimentos de los cuales no sabremos nunca la realidad de esos experimentos o la magnitud que tuvieron. Pero luego se habla de un Apolo 18, que existió un Apolo 18 y que sí fue realmente el último. No fue Cernan el último astronauta que pisó la Luna. Dicen que hubo después un Apolo 18 que ya tenía hasta su anagrama, ¿no?, para volar, y algo que nos han ocultado. Pero la mejor manera de que no lo creamos es hacernos luego un documental película contándonos lo que pasó en el Apolo 18. Nos parece tan absurdo con esos alienígenas y con esa gente, con lo que pasó allí que vemos en la película, pues que no lo creemos. No creemos que hubo un Apolo 18, lo que a ellos les interesaba que nosotros creyéramos, porque ocurrieron tantas cosas que no querían que nosotros creyéramos o supiésemos, que en esos nos encontramos en la duda. No hay que ver nada más, por ejemplo, el documental del amigo Benítez, el documental de el Mirlo Rojo. Mirlo Rojo trata sobre unos secretos que le llegaron a contar a él gente de la NASA, ¿no? Le llegaron a contar unos secretos de unas construcciones que había en la Luna, unos edificios, unos hangares. Dicen, bueno, vale, todo el mundo se ríe diciendo que es que esas imágenes son falsas, se nota que son montajes, ¿de acuerdo? Si lo que has hecho es una recreación de la información única que él consiguió, de lo que allí ocurrió. Y luego nos tiramos 40, 50 años sin volver a hablar de ir a la Luna. Hombre, casualmente él ha comentado Benítez, que allí lo que hubo es una explosión nuclear para derribar aquellos edificios en la última misión Apolo. Y la radiación pues tarda como mínimo de 30 a 50 años en dejar que pueda volver el ser humano a pisar esa tierra, no esa luna. Claro, y han pasado 30 o 40 años hasta que empezamos a plantearnos otra vez la vuelta al satélite. ¿Pero por qué? Qué casualidad, esos años es lo que tarda en desaparecer la radiación, ¿no? Como se contaba, que habían volado todo aquello con bombas nucleares. Y ahora empezamos a hablar de volver a la Luna. Pero claro, no son los únicos que han estado, los de la NASA, que no se habla de que los rusos en el 76 tuvieron una misión lunar en la que, bueno, no fueron personas, pero tuvieron allí un robot, estuvieron recogiendo, dicen que muestras al gas, pero nunca lo sabremos, porque si no sabemos nada de lo que hizo la NASA, vamos a saberlo lo que hacían los soviéticos. O los chinos, cuando han llegado hace poco y se han llevado también toneladas con un vehículo astrolunar, se han estado llevando todo lo que había allí, y ahora se empieza a saber que es que también instalaron un telescopio que dicen que apunta al infinito. No sabemos si apunta al infinito o dónde está apuntando, pero ni lo que han hecho, eso es una de las cosas que se han filtrado únicamente, pero lo que sí estoy seguro es que hay muchas más que no se han filtrado, y sobre todo de que la bandera china allí está. Allí está, había que demostrar el poder, y lo demostraron, porque eso de apuntar al infinito, cuando se estudiaba algo en los colegios o nos enseñaban algo, siempre nos decían el infinito no existe, no se puede decir hasta dónde llega el infinito, es simplemente infinito. Es eso, que no hay ni principio ni final, y la ciencia, cuando no tiene ni principio ni final, ni una manera de explicar las cosas, nos lo dice así. Pues el infinito, ¿qué es? El infinito. Y eso es lo que está ocurriendo con lo de la Luna y con los de la exploración espacial y con todo lo que está ocurriendo. Porque, como decía Adolf Hitler, ni más ni menos, la mejor manera de engañar a las masas es con una gran mentira. Es mucho más fácil así que con mentiras pequeñas. Pues así es como funciona todo, y así es como hemos creído y nos han intentado, como ocurrió en Roswell, en Área 51, con aquella nave que el primer día dijeron que sí, que había caído una nave, y después ya no había nave ni había nada, había desaparecido todo, se les había ido de las manos, y lo mejor era filtrar, pues eso, imágenes absurdas, de tonterías, de muñecos, para intentar engañarnos y decirnos que, bueno, que nadie había visto nada, y que lo que había eran esas absurdeces o esas mentiras. Porque así es como funciona la NASA cuando quieren, sobre todo, evitarnos el conocer las cosas, el conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento es peligroso,
y quizás por ahí arriba sí podemos tener algo que les amenace, ¿no? Puede haber cosas que les amenacen o que podamos saber que no les interesen. Cuando se habla de otras civilizaciones, pues bueno, enseguida nos empiezan a hablar, sobre todo empiezan a hablar de civilizaciones intraterrenas, de reptilianos, de alienígenas. Cuando bajas a los túneles de Cartago, en Costa Rica, y te das cuenta de que hay 80 metros, por lo menos los que yo he visto, de muros perfectamente escuadrados, que no son naturales, que son obra humana, bueno, que no tienen ningún sentido desde el punto de vista actual, ¿no? Evidentemente te lleva a pensar de que hubo otra civilización o otra humanidad que construyó eso por alguna razón muy importante y que, bueno, recién lo estamos prácticamente descubriendo, ¿no? Y estamos intuyendo que algo pasó. Todo esto nos lo empiezan a enseñar de una manera que no hay prueba ninguna, ¿no? Porque claro, no podemos decir que esas pruebas son de visitantes de otras galaxias o del futuro, ¿no? Simplemente son cosas que han ocurrido, no sabemos si eso se corresponde con civilizaciones anteriores o con qué se corresponde el conocimiento que ha ido ganando el hombre poco a poco. Porque lo que sí está claro, que civilizaciones han existido, no una, sino muchas, antes de estar nosotros aquí. Y otra de las normas básicas que desconoce la NASA, la norma básica de la mentira, la norma básica de la mentira es que cuando mientes, de vez en cuando hay que decir una verdad, porque así cuando digas la mentira, por lo menos te creerán algo. Eso es la NASA, es la gran fábrica de mentiras y lo que mejor se les da, pero hasta hoy están viviendo de eso. No seremos nosotros los que digamos que todo lo que nos cuentan o todo lo que nos han enseñado es una gran mentira, pero muchas de ellas son mentiras que por repetirlas muchas veces se convirtieron en verdad. Muchísimas gracias.